quebrantero una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia.
ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Desde el vientre vivo en ti, ya fue. Te conocí, escondido en ti, tu sangre en mí, y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Soy rodeado y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados, de ataduras somos los hijos y las hijas, cantaremos
soy tu hijo y tú eres mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre y mi padre me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre y mi padre me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre y mi padre me ama, me ama, me ama. Yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre y mi padre me ama, me ama. Yo solo yo solo sé que yo soy tu hijo y tú eres mi padre y mi padre me ama. Dios les bendiga, hermanos, esta hermosa mañana. Quiero que reciban saludos de su pastor, Daniel Gutiérrez Rodríguez, de la Iglesia Cristiana Nueva Esperanza. Estamos aquí esta mañana transmitiendo en vivo para la gloria de Dios, para la honra de Dios. Queremos compartir la palabra de nuestro Dios esta mañana para que cada uno sea bendecido a través de esta palabra y hasta donde llegue, ¿verdad?, esta palabra en cualquier parte del mundo, que sea de bendición para el que nos escuche, que sea de mucha bendición. Gloria al Señor. Así vamos a esta mañana a inclinar nuestro rostro. Vamos a orar a Dios para que sea Dios tomando el control desde el principio hasta el fin de este mensaje. Gracias te damos, Dios amado, porque nos permites esta hermosa mañana estar en este lugar presentes, delante de tu presencia, bendito Dios. Te pedimos esta mañana que tomes el control desde el principio hasta el fin de este mensaje, Padre amado. Que tú seas, bendito Dios, usando, Padre amado, mis labios, mi mente y mi corazón como un canal de bendición para tus hijos, para tu pueblo, para todo aquel que nos escuche a través de este medio. Que tu palabra, bendito Dios, cambie corazones, tu palabra cambie vidas, que tu palabra, bendito Dios, sea transformando las vidas y los corazones duros, Padre amado. Gracias te damos, Padre bendito. Te pedimos que tomes el control, bendito Dios, esta mañana. Que tú seas quitando toda barrera, toda oposición, todo plan del enemigo, todo plan del diablo, bendito Dios. Que tú seas limpiando mi corazón, mi mente, aleluya, para que sea de bendición
para cada oidor, bendito Dios. La gloria y la honra siempre es para ti. La adoración es tuya, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Gracias, Jesús. Aleluya. Amén. Gloria al Señor. Así esta mañana, amados hermanos, quiero, verdad, compartir este mensaje. ¿Cómo podemos ser obedientes? Y nosotros, ¿cómo podemos ser obedientes? Sujetándonos a la palabra de Dios y obedeciendo a la voz de nuestro Dios a través de su palabra, y también, aleluya, obedeciendo a la voz de nuestros líderes, de nuestros siervos. Gloria al Señor. Vamos a abrir la palabra de nuestro Dios. Estamos aquí en Éxodo capítulo 12. Abra todo su Biblia a donde estén en sus hogares, ¿verdad? Dios los bendiga. Abran sus Biblias en el capítulo 12 de Éxodo, versículo 28. Dice la palabra del Señor así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice: y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Gloria al Señor. Dice que los hijos de Israel hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Gloria a Dios. Moisés y Aarón recibieron instrucciones de parte de nuestro Dios, ¿verdad? Unas instrucciones para salvar vidas. Recordemos que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en aquel entonces, ¿verdad? El pueblo de Egipto sufrían por plagas que estaban pasando en aquel entonces. Dice la palabra de nuestro Dios que hubo 10 plagas en aquel entonces. Y entonces una de estas fue la última plaga de la cual vamos a hablar esta hermosa mañana. Dice que esta era la plaga del ángel de la muerte, que iba a pasar, ¿verdad? Quitándole la vida al primogénito de cada hogar. Pero el pueblo de Israel fue un pueblo obediente, y los que no obedecían a la voz de Dios, a las instrucciones de nuestro Dios, dice la palabra de nuestro Dios que eran cortados del pueblo de Israel. Es decir, que los que no obedecían, es decir, desobedecían, cometían pecados, ¿verdad? Desobedecían a la orden de nuestro Dios Todopoderoso. Y dice la palabra que estas fueron, ¿verdad?, las instrucciones de parte de nuestro Dios dadas a su siervo Moisés. Dice en el versículo 21, y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos cordero por vuestras familias y sacrificad la Pascua, y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros, dice la palabra del Señor, salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Gloria a Dios. Dice la palabra: y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Y todo aquel que fue obediente a la palabra de Dios, Dios lo libró del ángel de la muerte. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios que
había una orden de parte de Dios que ninguno de sus hijos saliera de las puertas de su casa hasta la mañana. ¿Verdad? Hoy en día muchos nos encontramos así, encerraditos, ¿verdad? En nuestros hogares, por esta situación que estamos viviendo. Le nombran pandemia, por esta pandemia, ¿verdad? Pero muchos, ¿verdad? En este mundo no quieren sujetarse ni a las autoridades, ni a la palabra de Dios. Quieren andar libres. Y esta es la razón de que muchos se han infectado, ¿verdad? Muchos se han aún muerto en las calles, en los hogares, ¿verdad? Y todo aquel que desobedece a Dios, ¿verdad? Tiene sus malas consecuencias. Amén. Había un orden de la palabra de Dios en aquel entonces. Dice la palabra de Dios que tomaran un manojo de hisopo y lo mojaran en la sangre que estaba en un lebrillo. El manojo de hisopo es algo similar a un cotonete, pero ese cotonete no era pequeño, no era para limpiar los oídos. Ese cotonete era algo grande para utilizarlo como brocha, para mojar el dintel de las casas, de las puertas de las casas. Es decir, para mojar de sangre, untar de sangre en los dos postes de las puertas de los hogares. Amén. Y todo, ¿verdad? El israelita, todo el que obedecía a esta orden, era librado de la muerte. Amén. Gloria a Dios. Y todo aquel que no mojaba o untaba la sangre del cordero en las puertas de su casa, dice la palabra de nuestro Dios que entraba el ángel de la muerte sin pedir permiso y le quitaba la vida al primogénito de ese hogar. ¿Cómo podemos estar seguros nosotros? Solo, ¿verdad? En las manos de nuestro Dios podemos estar protegidos, porque dice su palabra que Él es nuestro escudo, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. También dice su palabra que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Y todo aquel que no obedece es porque está viviendo en desobediencia y está viviendo en pecado. La palabra de Dios dice en Romanos 6:23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Así es que si queremos tener vida, la podemos tener solamente en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Y así, amados hermanos, también dice la palabra de Dios aquí que la sangre del cordero, que el cordero significa a Jesús, significa al Hijo de Dios, que fue inmolado y que fue crucificado en la cruz del Calvario. La sangre del cordero dice que la ponían en aquel entonces en un lebrillo. Lebrillo significa un traste grande donde podían echar ahí la sangre para después untarla sobre los postes de las puertas y los dinteles de las puertas también. Y amados hermanos, de esa manera el ángel de la muerte respetaba los hogares de los creyentes, de los obedientes. Dice la palabra en el versículo 23, porque Jehová pasará hiriendo
a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Gloria a Dios. Nos damos cuenta que nuestro Dios es un Dios que pone orden. Es un Dios de orden, ¿verdad? Que Él no dejaba entrar, ¿verdad?, al heridor, al ángel de la muerte, cuando veía una puerta que había sangre del cordero en el hogar. Gloria al Señor. Y dice el versículo 12, gloria al Señor, dice: pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias. Es decir, que iba a haber una gran mortandad, no solamente de humanos, sino que también de animales. Dice la palabra: y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Es decir, que la ira de Dios está en este momento ejecutando los juicios verdaderos de Dios. ¿Por qué los ejecuta? Porque existe mucha maldad en esta tierra, existe mucho pecado en esta tierra. La gente en este tiempo no quiere buscar a Dios. La gente está tomando, ¿verdad?, como tiempos libres para seguir viviendo una vida en desorden. En vez de entregarle su vida a Dios, viendo todo lo que está sucediendo, prefieren morir en pecado que entregarle su vida a Cristo. Y dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 13: y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad, cuando hiriera la tierra de Egipto. ¿Qué quiere decir esto? La palabra de Dios dice que no habrá en vosotros plaga de mortandad. Tomemos esta palabra, esta promesa, ¿verdad?, que será cumplida en nuestros hogares, será cumplida en nuestras familias. Amén. Gloria al Señor. Lo que Dios promete lo cumple, pero Él quiere que también nosotros seamos obedientes a la voz de su palabra. Dice: cuando hiriere la tierra de Egipto. Es decir, que hubo muchas plagas, y en ese entonces, pero Dios libraba y cuidaba a su pueblo de que no pereciera. Pero a todo el desobediente, o todo aquel que se unía al desobediente, este era cortado del pueblo de Dios. Dice la palabra en el versículo 14: este día os será en memoria, lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Dice que esto lo podemos celebrar. Amén. Los hijos de Dios. También dice el versículo 15: 7 días comeréis panes sin levadura. Y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado
desde el primer día hasta el séptimo, dice la palabra de Dios, será cortado de Israel. Amén. Dice que el que desobedecía a la palabra de Dios era cortado de Israel. Amén. Nos damos cuenta de que al desobediente no le va tan bien en la vida. Amén. Porque es decir, ser cortado es como que tenía cadena perpetua. Es decir, que ya no iba a vivir mucho tiempo. Iba a ser apartado del pueblo de Dios. ¿Para qué? Para condenación, para muerte eterna. Nos damos cuenta de que la palabra de nuestro Dios es real. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios en el versículo 26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua que Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel. Aleluya. Es decir, que Dios pasó por alto a sus hijos. Los cuidó. ¿De qué? De que no fueran heridos por el ángel de la muerte. Los cuidó de la muerte. En Egipto, cuando hirió a los egipcios, dice, y libró nuestras casas, entonces el pueblo se inclinó y adoró. Aleluya. Qué bonito, ¿verdad? Cuando el pueblo se inclina a Dios y adora. Amén. Qué hermoso cuando el pueblo de Dios reconoce que solamente adorando a Dios tenemos salvación. Solamente buscando a Dios tenemos, ¿verdad?, protección divina de parte de nuestro Dios. Dios es bueno para con cada uno de nosotros. Dice también la palabra de nuestro Dios, y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Aleluya. Es decir que la muerte no respeta, ¿verdad?, ricos ni a pobres, ancianos o jóvenes o a niños. Es decir que el castigo de Dios cuando llega, ¿verdad? El juicio de Dios cuando tiene que ser ejecutado, Dios lo ejecuta como Él quiere, no como a nosotros nos parezca bien. Y dice el versículo 30 del mismo capítulo 12, y se levantó aquella noche Faraón, él y todos sus siervos, el rey Faraón y todos los egipcios, y hubo un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese un muerto. Es decir, que todo el desobediente existía un muerto en su hogar, el primogénito. De esa manera nos damos cuenta, ¿verdad?, que hoy en día está la situación así. Hay muertos por donde quiera, ¿verdad? Y otros que están afectados, otros que están enfermos, contaminados de esta plaga que está en este mundo. Pero nos damos cuenta que la palabra dice, la palabra de Dios dice, caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra,
mas a ti no llegará. Aleluya. De esa manera nos podemos dar cuenta de que tal vez pueda morir tu vecino, tu vecina, ¿verdad? Pueda morir alguien de tu familia aún, ¿verdad? Que uno no lo quiere así, pero todo el desobediente a Dios, todo aquel que no obedece a la palabra de nuestro Dios, tiene su consecuencia, ¿verdad? Dios ejecutará sus juicios. ¿Por qué? Por causa del pecado. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios que la paga del pecado es muerte. Amén. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y también dice la palabra de nuestro Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que el que muere en pecado va a ser destituido de la gloria de Dios. Pero el pecador que se arrepienta tendrá la oportunidad de ser salvo y tener la salvación y la vida eterna. Gloria a Dios, qué hermoso, qué bonito, ¿verdad? Que nosotros nos damos cuenta que solamente en Cristo Jesús hay salvación. En Cristo Jesús hay vida eterna. Nos damos cuenta que el pueblo de Dios fue librado, el obediente fue librado de todas las plagas que hubo en Egipto. Fueron 12. Hoy en día solamente hay una sola hasta el momento. Y todos andamos con miedo. Todos andamos con temor. Todos andamos enmascarados que casi ya ni nos conocemos unos a los otros. ¿Verdad? Pero si tú te cuidas de esta pandemia, pero no te cuidas de andar pecando, de cualquier manera la muerte puede llegar en cualquier momento de tu vida o de nuestras vidas. Si le fallamos a Dios, Dios ejecutará sus juicios sobre los desobedientes. Pero si obedecemos a Dios, Él es quien nos guardará. Dice la palabra que Él es el que guarda a Israel. Él es el que cuida a Israel. De esa manera solamente nos damos cuenta que nada más existe un solo camino, un solo Salvador, aleluya, un solo protector de nuestras vidas. Dice San Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Él es nuestro sanador, Él es nuestro cuidador. Aleluya, Él es el que nos cuida, Él es el que nos guarda, Él es el que nos protege. Aleluya, pero si somos desobedientes, no puede proteger al desobediente, porque entonces todos seríamos librados de la muerte. Pero hay un juicio justo de parte de nuestro Dios. Aleluya. Tomemos en cuenta que solamente en Jesucristo hay salvación, hay vida eterna para nuestras vidas. Gloria a Dios. Aleluya. Así esta hermosa mañana, gloria al Señor. Quiero que usted reciba esta palabra poderosa, esta palabra de bendición para su vida, y tome en cuenta que al desobediente Dios lo cortará de su pueblo. Aleluya. Oremos a Dios. Démosle gracias a nuestro Dios. Gracias, Dios amado, por esta hermosa palabra que tú has dado a tu siervo para que sea compartida para tu pueblo, para todo aquel que nos oye a través de este medio, Padre. Que sea de bendición esta palabra. Bendito Dios. Si hay alguno donde quiera que estén,
que está viviendo alejado de Dios, reconcíliese, levante su mano, incline su rostro y ore a Dios ahí donde esté y viva una vida honesta, una vida en orden delante de nuestro Dios. Dios pide obediencia, Dios pide sinceridad, Dios pide que tú le sirvas en estos tiempos difíciles mejor que antes, que tú le clames a Dios pidiéndole la misericordia, pidiéndole la salvación, pidiéndole la protección de tu vida, que Él sea tu protector divino, el escudo nuestro, aleluya. Y todo aquel que quiera entregarle su vida a Cristo a través de haber escuchado este mensaje poderoso, levante su mano ahí donde esté y dígale a Dios: perdona mis pecados, perdona mis culpas, perdona mis errores, perdona mis deudas delante de ti. Quiero ser obediente a la voz de tu palabra. Quiero vivir como dice tu palabra, bendito Dios. Así como cuidaste a tu pueblo en aquel entonces de las plagas, cuídame, Señor. Protégeme de toda enfermedad, de toda plaga que quiera, aleluya, perturbar mi vida, perturbar mi salud. Aleluya, guárdame de todo mal. Gracias te doy, bendito Dios. Aleluya. Limpia mi corazón. Dile al Señor, limpia mi alma. Y en el nombre de Jesús te lo pido, bendito Dios. Transforma mi corazón. Aleluya. Cambia mi corazón duro y conviértelo en un corazón de carne, en un corazón temeroso delante de tu presencia. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aleluya.